¿Qué hace una mujer y encima feminista jugando un juego como Aquelarre? Hola, soy Mer, Ludus Magistra de Aquelarre y hago vídeos en este canal sobre este juego de rol. Que por cierto, si te interesa, suscríbete y dale a la campanita para recibir las notificaciones. Pero tengo que decirte que hay un tema que me incomoda. ¿Por qué hay tan pocas mujeres dirigiendo Aquelarre? ¿Eh? Es más, el tema es mucho más grave. No solo hay pocas mujeres dirigiendo Aquelarre, no solo no hay más mujeres en YouTube publicando vídeos sobre Aquelarre. Si conoces alguna, déjamela en comentarios para que pueda echarle un vistazo, porque la verdad yo los he buscado y no los he encontrado. No solo, además, en el grupo de Telegram sobre Aquelarre somos poquísimas las mujeres y una servidora es la única que participa habitualmente. Como te digo, no solo todas esas cosas, sino que además, cuando una se pone a hablar en redes sociales de que va a empezar a dirigir un juego como Aquelarre, le empiezan a llover comentarios, pues como este, o como este, o como este. Pues nada, que te voy a contar mi perspectiva como feminista que no solo juega y dirige Aquelarre, sino que además resulta que es mi juego favorito. Lo primero, una aclaración sobre el feminismo. Que mira, me he puesto esta camiseta súper a propósito para la ocasión. El feminismo es la visión radical de que las mujeres son personas. Y ya está, personas. Y que por lo tanto, pues merecen ser tratadas igual, tener los mismos derechos y tener las mismas obligaciones que las demás personas. Y claro, pues teniendo en cuenta que yo soy feminista, pues hay personas a las que les choca mucho que elija jugar a un juego de trasfondo medieval, porque claro, asociamos la Edad Media a época machista, como si la nuestra no lo fuera. Sí, sí, pero la Edad Media era mucho más machista. O eso dicen. Bueno, pues tengo que aclarar que el feminismo no nos hace ciegas y no nos hace salir del mundo. Porque si yo tuviera que evitar consumir todo aquello que es machista, pues prácticamente me quedaría en mi casa mirando la pared. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me puse las gafas violetas. Esto de las gafas violetas es una metáfora que utilizamos las personas feministas para hablar de ese momento en que empezamos a ver el mundo desde otro prisma, dándonos cuenta, siendo conscientes de esas desigualdades que sigue habiendo hoy en día. Bueno, pues cuando yo me puse las gafas violetas, sí que me di cuenta de que resulta que hay machismo impregnado en todos los productos culturales, en los libros, en las películas, en las canciones, en las relaciones que tenemos establecidas. Entonces, si yo tengo que dejar de hacer algo porque pues tenga un trasfondo machista, directamente no haría absolutamente nada. Entonces, después de ese primer momento de shock en que empezamos a rechazar un montón de cosas porque nos damos cuenta de que son claramente machistas, luego llega la fase de la aceptación. Las personas feministas acabamos asumiendo, bueno, que vivimos en un mundo que no es perfecto y que desde nuestro activismo feminista vamos a intentar cambiar lo que esté a nuestro alcance, pero que no vamos a dejar de vivir solo para evitar todo lo que tenga un trasfondo machista. Pero venga, hablemos de machismo en la Edad Media. Tenemos el concepto de que la Edad Media era una época eminentemente machista. Y sí, es cierto que en aquella época la mujer pues estaba en su mayoría relegada a una serie de funciones dentro de la estructura social que eran funciones secundarias, funciones siempre de apoyo al varón. Pero también es cierto que hubo una serie de mujeres rompedoras que no asumieron ese papel al que en principio se las tenía relegadas. Y tenemos un montón de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, a Cristina de Pizán, tenemos a Beatriz de Díaz, tenemos a Lugna de Córdoba, a Hildegarda de Bingen, a Trótula de Ruggiero o a Clara de Asís, por ejemplo. Precisamente por eso yo, personalmente,
pienso que a lo mejor la visión sesgada y machista es aquella que excluye conscientemente del relato la posibilidad de que existieran mujeres extraordinarias, que de hecho las había. Y además es que yo, si decido hacer un relato de trasfondo medieval, pues me centro en el tipo de personajes que a mí más interesantes me parecen. Y a mí sí me parece muy interesante que en una época tan represora para la mujer como la Edad Media hubiera mujeres que rompían ese molde. Y eso lo quiero reflejar yo en mis relatos. Y esto me lleva a otro punto que yo quería comentar. Aquelarre es un juego de rol de baja fantasía, no es un juego realista. Y es que, vale, el trasfondo es la época medieval, pero precisamente en este juego nos podemos permitir el uso de magia y hay personajes que ejercen la hechicería o que hacen rituales de fe que tienen consecuencias extraordinarias. Es también un juego en el que nos podemos permitir que aparezcan criaturas irracionales como basiliscos o mandrágoras y que aparezcan demonios de todo tipo. Pero sin embargo, ¿resulta que no podemos permitir que haya una mujer soldado? Explícame por qué. Venga, explícame por qué. Y esto me lleva a otra cosa que quería comentar. Lo machista no es un juego, ni su trasfondo. Lo machista son las personas. A mí, como narradora y jugadora de Aquelarre, no me molesta que haya personajes misóginos. No me molesta que se refleje la represión histórica en un momento determinado a la mujer. Lo que me molesta es que los misóginos o los machistas sean los jugadores con los que comparto mesa. Eso sí que no lo puedo soportar. Y es que al final un juego y su trasfondo pues tiene unas reglas y unas mecánicas, pero al fin y al cabo es maleable. Los podemos modificar con reglas caseras, porque lo más importante de todo esto es que, como en cualquier otro juego, con Aquelarre pasa lo mismo. Es mi mesa y juego como quiero. Por eso yo, como jugadora y narradora de Aquelarre feminista, puedo decidir, por ejemplo, contar relatos de una Edad Media diferente, en que las mujeres pues sí tenían un papel relevante. O puedo decidir en un momento dado contar alguna historia en la que refleje de una manera muy evidente el machismo para que esto provoque una sensación de rechazo o de repulsa en los jugadores. Puede ser también una idea. O también puedo decidir adaptar los relatos para que esa circunstancia de que se relegaba a las mujeres, esa situación, ese contexto machista, quede reflejado, pero no resulte una limitación para el juego. Eso, por ejemplo, me ha pasado narrando la campaña Última Necat, que es una campaña que estoy dirigiendo ahora mismo de Aquelarre, escrita por Antonio Polo. Pues bien, en determinado capítulo, que te voy a dejar enlazado en la descripción del vídeo, los protagonistas estaban en Al-Ándalus, estaban en la ciudad de Medina Garnata, lo que actualmente es Granada. Y bien, pues tenían que seguir una investigación en busca de unos libros y en toda esa investigación pues van a parar a unos baños árabes. Oye, como ambientación me parece fabulosa, pero los baños árabes suponen una limitación. Y es que, claro, son baños masculinos. Por lo tanto, las mujeres no pueden entrar en ese baño y resulta que yo en esta campaña tengo dos personajes femeninos. ¿Cómo se solventa esto? ¿Dejo a las mujeres fuera y reflejo todo esto? Pues no me parecía bien excluir, aunque esto me sirviera para reflejar el machismo en la Edad Media y, como digo, para crear esta repulsa, realmente a mí no me servía en esta situación porque no quería dejar fuera a dos personas jugadoras y que se perdieran parte de la diversión, parte de la historia por no poder entrar en unos baños árabes. ¿Qué hago yo en este momento? Pues me olvido de los baños árabes. Es una ambientación muy bonita, muy chula, pero decido trasladar esa misma escena, un poco modificada por mí, por supuesto, pero decido trasladar esa misma escena a una ubicación diferente, en este caso a una tetería. Y así fue como inventé la tetería del Loro Azul. Y luego me permití sacar muy de pasada unos baños árabes en otro momento de la historia. Y así tampoco se perdía ese momentito, ese puntito de ambientación. Pero es una forma de no excluir a las personas que juegan con un personaje femenino de una parte de la aventura.
En fin, y en resumidas cuentas, Aquelarre es un juego de rol que nos permite contar historias en un determinado trasfondo. Pero ojo, que las historias no las cuento solo yo. Las historias de rol se cuentan de forma interactiva entre la persona que narra y las personas que juegan. Y entre todos y con la colaboración de todos se puede contar todo tipo de historias. Y de hecho, algunas veces pues, se pueden incluir adaptaciones de las historias originales o reglas caseras que nos permitan contar la historia que realmente nos apetezca y que realmente disfrutemos. A mí Aquelarre me permite perfectamente jugar las historias que a mí me gusta contar. Historias ambientadas, sí, en la Edad Media, sí, con personajes a veces un poquito fuera de lo común, pero sobre todo historias donde todas esas leyendas que yo estudié en historia de la literatura forman parte de la vida cotidiana. A mí eso es lo que me fascina y lo que me enamora de Aquelarre. Y hasta aquí el debate de si una mujer y una mujer feminista puede disfrutar un juego como Aquelarre. Te dejo hasta el próximo vídeo, juega mucho y mantén la irracionalidad bien alta.